Somos tendencia. Región Ventaña Argentina, la comarca de Sierras de la Ventana, te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventaña Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor compañía. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a tratar temas de historia del arte, biografías de artistas y entre otras cosas que puedan ir surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena, me pueden buscar en Instagram como mflorpe y los invito a seguir a Radio Hashtag en todas sus redes, Instagram, Facebook, Twitter y Spotify, y también suscribirse al canal de YouTube. Hoy les traigo un tema que me pidieron, pero que para poder explicarlo con claridad me voy a tener que extender un poco más. Vamos a hablar de Madí. Madí fue un grupo de artistas en Argentina, pero antes de hablar de lo que fue Madí, vamos a ponernos un poquito en contexto. Madí va a ser un grupo que va a pertenecer a lo que va a ser el arte concreto. ¿Qué es el arte concreto? Para poder decir esto, ahí venía mi aclaración. En 1930, Theo van Doesburg, que lo podemos tener por el grupo de Stigl, por ejemplo, con Mondrian, va a publicar el primer y único número de una revista que se va a llamar Arte Concreto, que más o menos sienta las bases de lo que va a ser este tal llamado arte concreto, que para hacerlo lisa y llanamente era una abstracción geométrica y lógica, ¿no? En la que todo estaba pensado, ¿no? Todo tenía un porqué, y sobre todo el tema de la geometría, la línea, el grosor, todo va a ser un tema de estudio. No va a ser azaroso, ni experimental, ni experimental en el sentido de librado a la suerte, digamos, o intuitivo. Entonces, el Madí va a ser una corriente derivada del arte abstracto. Madí particularmente va a formarse en 1946 en La Plata por los uruguayos Ardenquín y Rothfuss. Se van a sumar a este movimiento personajes como Giula Kosice y Lorena Faccio, por un lado. Madí, ¿qué era lo que significaba? Hay muchas teorías. Uno es que es una anagrama entre los nombres de Ardenquín y Rothfuss. Podía ser que eran las iniciales de algo más, pero la verdad es que nunca le dieron mucha importancia. Este grupo se van a basar en llevar al extremo los conceptos de creación e invención. Quédense con esta palabra invención porque después la vamos a retomar. Con el fin de liberar la creación y la invención, con el fin de librar la creación artística de las limitaciones externas a la obra misma y expandir todas las posibilidades que derivan de la continuidad de la obra de arte, de la privacidad. Es decir, de alguna manera van a quitarle el peso de arte a la obra para que ésta se expanda. Algo del arte concreto que es importante y pasa en Madí y pasa con otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante, es que eliminan cualquier referencia con la realidad. Por eso
es tan lógico y geométrico. No hay semejanza con un modelo, con la forma natural. No hay registro de un otro al que esté apuntando y que se esté abstrayendo. Es abstracto por excelencia, puro, por así decirlo. Este grupo Madí va a salir, en Argentina en esta época van a surgir 3 movimientos de arte concreto. Uno va a ser la Asociación de Arte Concreto e Invención, por eso les decía que se queden con esa palabra, porque es algo que va a circular muchísimo. Y la otra va a ser Madí. Después va a haber un tercero que va a ser el perceptivismo, pero que se va a desprender en 1947 recién de la Asociación Arte Concreto e Invención. Ahora, estos dos grupos, primero, el perceptismo lo vamos a ver como después, van a salir de la revista Arturo, que va a ser una revista más bien literaria, pero van a juntarse, por ejemplo, con Grete Stern cuando viene a la Argentina. Grete Stern era una artista que había pertenecido a la Bauhaus, fotógrafa. Y entonces los indicios de estos movimientos van a ser la revista Arturo y las exposiciones Arte Concreto e Invención y Movimiento de Arte Concreto e Invención. Entonces de ahí van a salir estos movimientos. Entonces Madí también lo que se proponía era un movimiento ostentoso, le decían mucho, porque se creaba una zona artística abierta, ¿no? En las exposiciones había escultura, había música, había pintura, era como más abarcativo, ¿no? Abarcaba varios campos expresivos al mismo tiempo, o sea, en simultáneo. Ahora, Madí también lo que se va a proponer es un intermedio entre las obras, entre la escultura y la pintura. Van a romper con el marco ventana, esto también va a pasar con la Asociación de Arte Concreto e Invención. ¿Qué es el marco ventana? El marco ventana se le dice al soporte, al tipo de soporte que se elige para pintar. ¿Por qué marco ventana? Porque desde el clasicismo, digamos, se cree que las pinturas eran una ventana abierta al mundo. Por eso el rectángulo. Y ellos dicen que quieren romper con esta ventana. Entonces van a hacer obras de lo que se va a llamar marco recortado. O sea, son formas irregulares. No son ni cuadradas ni rectangulares, sino que van a ser puntudas. O sea, van a pintar sobre madera, que les va a permitir hacer los cortes que quieran. También van a tener esculturas con partes móviles, ¿no? Sobre todo Kossiche va a generar pinturas con partes móviles. Jorge López Anaya va a decir que estos artistas, Jorge López Anaya, para los que no saben, es un historiador. Van a decir que estos artistas no crean como lo que sabemos del romanticismo y el genio, no, sino que inventan como un ingeniero, digamos, que es parte de una invención, que la obra es un fin de un proyecto. Entonces hasta acá lo que fue Madí, que fue el tema que me pidieron. Recuerden que me pueden pedir el tema que quieran, que siempre es del mundo del arte, ¿no es cierto? A mi Instagram, que es mflorp, y si no, si esto lo están escuchando por YouTube, además de suscribirse, me pueden dejar el comentario. Ahora, yo les dije que había otro movimiento, ¿no? Otro grupo de gente que más o menos tenía... pensaban más o menos lo mismo, ¿no? Que es el arte concreto e invención. Ellos van a decir que es una modalidad de abstracción que descarta la referencia al modelo, como decíamos antes, y propone desarrollar un sistema objetivo de composición, ¿no? Van a teorizar
teorizar cómo se compone, de pensar de un modelo sistemático, ¿no? Con pasos, ¿no? Por eso la referencia de Jorge López Anaya del ingeniero, ¿no? De un plano, de un proyecto a seguir con pasos. Y se opone, el arte concreto de dimensión va un poquito más allá y dice que se opone a las ficciones oníricas del surrealismo y a la emoción del expresionismo, o sea, calculadísimo. Este grupo se va a componer por Raúl Loza, Ennio Iommi, Livi Prati, entre otros. Ahora, ¿qué pasa? En el 47, y acá viene el otro movimiento que yo les decía, que para mí este es un poco más interesante porque adopta mucho el método científico, que va a ser el perceptivismo. En el 47, Raúl Loza, va a decir que está todo bien con el marco recortado, pero lo que no se estaba teniendo en cuenta es cómo afecta a la percepción el color del muro en el que uno, como se diga, cuelgue la obra, ¿no? En la hora de exponerla. Entonces él va a decir como que adhería al marco recortado, pero que volvía al marco ventana porque necesitaba hacerle como un doble muro a la obra y por lo menos limitar al ojo del espectador el color que pueda ser percibido, porque él, como decía, si la obra es roja y está puesta sobre una pared blanca, no va a ser lo mismo que si esta esté sobre una pared verde. Entonces, como no podía pintar el muro entero, montaba las obras en otra madera del color que deseaba, ¿no? Entonces, él lo que va a decir es que va a coplanar, para el que no sabe, es cuando muchos puntos habitan el mismo plano. Entonces va a pensar formas independientes de coplanar, pero considerando el contexto espacial. Entonces ahí renuncia a la asociación arte concreto invención para generar su propio movimiento que va a estar acompañado por otra gente, pero básicamente va a ser él. Ahora él, además de todo esto que yo les decía, de que van a ser las formas independientes, porque ya va a trabajarlo como si fueran recortes de madera pintados, o sea, en un plano, en una pintura abstracta, por ejemplo, geométrica, uno puede ver las distintas manchas, pero como una sola. Bueno, él va a agarrar estas manchas y las va a hacer volumen, ¿no? Van a ser recortes de madera con ese color y va a componer arriba de otro marco que le va a hacer de este fondo para la percepción. Entonces él ahí podía limitar la luz con el nivel del color de ese muro, de ese doble muro, y podía limitar la línea de horizonte del espectador, ¿no? La altura, la distancia. Bueno, todas estas cosas, él lo que dice es que como que querían separarse muchísimo de lo que es esto, el genio creador. Entonces, él va a generar un sistema en el que va a hacer un estudio riguroso de la química, del color, de un montón de variables, y va a generar como una especie de fichero para cada obra en el que te ponía, por ejemplo, ¿no? Una obra azul. Entonces, bueno, este azul es un azul, esto es para, puede ser muy específica, no se puede describir en el audio, pero un azul cobalto, que más o menos es el azul primario que conocemos. Bueno, entonces un violeta que tenía la obra va a decir, esto tiene tantos gramos de cobalto, tantos gramos de dioxazina, que es el pigmento del violeta, por ejemplo, tantos gramos de cadmio amarillo, tanto, ¿no? Como muy, 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 muy específico, como para que alguien pueda agarrar ese fichero y reproducir tal cual ese color. Lo que conocemos hoy como un Pantone,
Pantone creo que se dice. Qué desastre. Bueno, se entendió como si fuera una carta de color, pero descrita, ¿no? Y además va a poner, por ejemplo, tal figura a tantos centímetros. Por ejemplo, si es un cuadro que tiene 3 figuras, la figura central a 10 centímetros de la figura del borde izquierdo. O sea, como si estuviera redactando una obra que está viendo para que alguien más la pueda reproducir. Entonces, si bien fue en contra de su principio, que era terminar con el marco de ventana, fue mucho más allá en el uy, se me van las palabras, hoy estoy en el sentido de que este tipo de arte concreto, que es geométrico y tan preciso y tan metodológico, él fue un paso más, ¿no es cierto? Así como Madí habían ido un paso más en buscar un intermedio entre la pintura y la escultura, y un intermedio entre buscar, entre tratar las obras como objetos móviles y darles movimiento y que la gente los pueda tocar. Bueno, Loza fue un paso más en el hecho de decir, esto lo puede hacer cualquiera, ¿no? Me parece interesante estos tres movimientos. A mí en lo particular la obra no es algo que sea de mi agrado, me es muy fría. Eso es una opinión personal, no los de... me parece que fueron movimientos increíbles en cuanto a la teorización, y me parece que tenían un punto y lo siguieron y se superaron, y de hecho fue un gran legado, porque de acá se van a desprender miles de cosas, ¿no? Vamos a tener a por ejemplo, la obra de Eduardo McIntyre, ¿no? ¿Qué le sigue? ¿Qué otro capítulo podemos hablar de eso? Todo lo que va a ser el arte óptico, el arte geométrico. Va a ser una época que de mucha alienación con el arte, ¿no? Con el decir muy frío, muy calculado, pero no es casualidad que se hayan gestado estos tres grupos y que después le den continuidad a otros que van a tener otras miradas, pero digo, ¿no? Es interesante pensar eso, como cosas que se dan en simultáneo y cómo hay un colectivo que más o menos está pensando lo mismo y hay algo en el ambiente que claramente lo lleva a eso. Entonces, nada, me pidieron Madí y me parecía interesante que también conozcan, si no conocen, al perceptivismo, y también, bueno, a Loza, a Lidi Prati, a Ennio Iommi. Una obra muy interesante, ahora que se puede volver a los museos, y si viven en Capital Federal, o pueden también, creo que googlear, tienen una muy buena galería virtual. El Museo de Arte Moderno en Mamba, si no me equivoco, tiene una colección bastante importante de esto, lo mismo el Malva, de arte concreto en Argentina, porque realmente fue un periodo bastante grande de lo que es nuestra historia del arte. Y si no, nuestro amigo Google siempre nos salva de todas. Busquen la obra, sobre todo la de Raúl Loza, es increíble. Hay muchas fotos que demuestran esto que yo les hablo de la ficha, que dice los grados, la posición, la distancia. Mismo las figuras estas independientes tenían una no estaban pegadas sobre, ¿no? Había como un taco de madera que las distanciaba para que no haya sombra. Todo una vuelta de tuerca tenía, ¿no? No era solo lo que mirábamos, había un montón de cosas atrás. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Recuerden que esto lo pueden escuchar en vivo por la web de Radio Hashtag, que tienen el link en el Instagram de Radio Hashtag o en el mío también.
como les decía, en vivo por los martes y jueves a las 6 de la tarde. Y si no, en formato podcast en Spotify y en YouTube a partir del mismo martes y jueves por la tarde-noche. No olviden de suscribirse al canal si están en YouTube, de seguir si están en Spotify, de seguir a Radio Hashtag. Péguense una vuelta a ver las otras programaciones, los invito a escuchar los podcasts anteriores, hablamos de un montón de cosas y si me quieren pedir cosas me lo pueden dejar en los comentarios en YouTube o en mi Instagram que es mflorpe. Nos encontramos la próxima, que tengan buena semana.